Muy buen día, que el Señor los bendiga. Qué gozo es poder compartir una vez más la palabra del Señor. Y en este día vamos a leer en el libro de Sofonías, el capítulo 3, los versos del 11 al 13. Sofonías 3, del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré del medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El libro de Sofonías, al igual que todos los profetas, tienen una estructura muy parecida entre ellos, porque atacan precisamente un problema en común, que es el abandono del pueblo de Dios por su Dios como soberano. El darle la espalda a Dios era el motivo por el cual los profetas se levantaban de vez en vez en el pueblo, y sobre todo en el último periodo, hacia el momento en que el pueblo sufrió el castigo de su desenfreno. Cada vez más y más profetas se levantaban para alzar la voz y llamar la atención. Y siempre vemos en los mensajes de los profetas una estructura muy parecida. Vemos una denuncia por algún pecado rampante que estaban ellos atestiguando, que estaban denunciando, un llamado al arrepentimiento, una advertencia de juicio y una promesa de restauración. Y en el caso de Sofonías vemos también esa misma estructura en su libro. En la época de Sofonías, que por cierto fue un descendiente de uno de los buenos reyes de Israel, de los últimos, del rey Ezequías. Sofonías en su libro denuncia todas las injusticias que estaban sufriendo el pueblo de Judá debido a aquellos hombres, aquellas mujeres que se habían ensoberbecido, se habían rebelado contra Dios, y además de ser idólatras, en la época de Sofonías había una situación muy triste. El pueblo, por un lado, decía adorar a Jehová, pero por otro lado adoraban a los ídolos falsos, a todos los dioses de las naciones. Entonces era una especie de sincretismo, de mezcla muy espantosa entre una adoración a Dios pretendida y una adoración idolátrica. Y no solo se contentaban con eso, sino que también hacían toda clase de injusticia, sobornaban, extorsionaban, robaban, dañaban la propiedad ajena, mentían. Era una época de depravación. No por nada el pueblo fue castigado severamente con el destierro por parte de los babilonios, pero siempre Dios se encargó de enviarles profetas que les anunciaran el riesgo, el peligro en el que estaban. Pero algo muy hermoso que los profetas también siempre anunciaban era que si el pueblo se arrepentía después del juicio que sufrieran, podían ser restaurados. Claro que Dios quería que el pueblo se arrepintiera antes de llegar al juicio, pero aún si el juicio llegaba por la necedad, por la terquedad, y esto lo vemos desde la época de Moisés, cuando él le advierte al pueblo también esto mismo, pero siempre hay esa promesa de que si hemos caído en el juicio, en la desgracia por nuestro propio pecado, siempre nuestro Dios tendrá su mano extendida, dispuesta a perdonar si volvemos a Él de un corazón contrito y humilde. Y este versículo que acabamos de leer, estos versículos del capítulo 3 de Sofonías, precisamente nos hablan de esa respuesta que Dios espera de un remanente. El concepto de remanente, es decir, de un resto fiel que se arrepiente, que se purifica, que se limpia a través de este juicio. Esa respuesta, ese concepto de remanente resuena en toda la escritura de los profetas, y para nosotros es también una promesa si nos volvemos al Señor después de ser examinados y pasar por alguna situación de dificultad.
Y hoy que estamos precisamente atravesando una situación difícil, que estamos al borde de esta pandemia, de esta situación que ya lleva meses y meses entre nosotros, la pregunta es, ¿qué aprendemos de esta historia del pueblo de Israel? ¿Seremos el remanente que pueda el Señor rescatar para su gloria y volver a restaurar? ¿Cómo saldremos de esta pandemia? ¿Cómo viviremos de aquí en adelante? ¿Cuál será nuestros cambios en nuestra vida que habremos hecho? Mire lo que el pueblo oía de la voz de Sofonías en esta profecía. El versículo 11 y 12 y 13 enlistan algunas características que tendría ese remanente, ese resto rescatado de este juicio que se aproximaba sobre el pueblo de Judá. Y esto quisiera yo que lo aplicáramos hoy a nuestra vida para poder hacer un cambio en nuestro corazón y poder definitivamente vivir una vida diferente a la que hemos llevado hasta hoy. Dice que en aquel día no serán avergonzados por ninguna de las rebeliones que había cometido el pueblo de Judá. Es decir, el remanente ya no se rebela contra su Dios. Si antes de estas situaciones nosotros había algo de rebeldía contra Dios, que hoy nos causa vergüenza, Dios es el momento en que espera que dejemos eso atrás. Si antes para nosotros, y la rebeldía se manifiesta en muchas maneras, en simplemente no querer oír de Dios, no querer hablar de Él, no querer hablar con Él a través de la oración, no querer leer su palabra, no querer congregarse, no querer compartir con familia de Dios, no querer escuchar los consejos que nos dan hermanos o pastores o líderes que quieren ayudarnos a mejorar nuestra manera de vivir. Eso debe de quedar atrás. Si somos el remanente de Dios, si nos hemos arrepentido para llegar a ser considerados, tener el honor de formar parte de ese remanente, debemos de dejar la rebeldía, la rebelión, y entonces no seríamos avergonzados nunca jamás. Dice también el pasaje que el remanente será un pueblo donde ya no habrá soberbia. Dice que el Señor quitará en medio de ese remanente a los que se alegran en la soberbia y que nunca más se ensoberbecerán en su monte. La soberbia debe quedar atrás. Si antes nos jactábamos de tener cosas y de poder viajar y de poder comprar y de poder derrochar inclusive, hoy todo eso, esta pandemia nos ha enseñado que es de poco valor. Hemos tenido que aprender a encerrarnos, aprender a no salir a pasear, aprender a dejar a un lado los lujos, las vacaciones y contentarnos con estar con vida, con salud y con familia. Creo que algo de lo que Dios nos ha depurado en esta pandemia definitivamente es la soberbia. Al regresar a la vida normal, porque esa vida va a volver y viene ya, debemos recordar lo que Dios nos ha quitado y seguir viviendo así con humildad, con sencillez. Dice también que dejará un pueblo, el remanente será un pueblo humilde. Humilde es precisamente lo contrario a la soberbia. Es alguien que es capaz de ver a los demás como más importantes inclusive que uno mismo. Es darle la importancia a las cosas que realmente valen. Al tener el abrazo de los hijos, al tener a la esposa, al esposo, al tener un trabajo, aunque sea humilde pero digno, al poder tener una casa, al podernos contentar, como le llama la Biblia en el Nuevo Testamento, poder vivir con contentamiento, no con conformismo, sino contentarnos con lo que Dios tiene para nosotros. Como bien lo dice Pablo, sé vivir con mucho y sé vivir con poco. Un pueblo pobre, tal vez vamos a salir con menos recursos de los que entramos a esta pandemia. Mucha gente ha perdido su trabajo, pero hay que aprender a empezar de nuevo. A empezar, si pudimos salir adelante y si empezamos hace años nuestra vida, podemos volver a empezar. Si usted hace años empezó de cero cuando recién se casó, cuando a lo mejor no tenía nada más que amor por su esposa y muchos sueños y muchos planes, hoy es tiempo tal vez de volver a ese mismo estado tal vez de limitación de recursos, pero si usted tiene vida y tiene salud, usted puede volver a empezar desde lo más
desde la pobreza más grande puede volver a rehacer todo, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. El remanente es un pueblo que confía definitivamente en el nombre de Jehová. Dice el pasaje que este remanente confiará en el nombre de Jehová. No en nosotros, no en la política, no en los sistemas, no en la sociedad, no en la modernidad, no en la tecnología, no en las redes, no en todo aquello que el ser humano construyó como una fuente de confianza, no en el dinero, no en la situación económica. Es tiempo de confiar en Jehová, como dice aquí: en aquel día este remanente confiará en el Señor. Reforzar la fe, reforzar la esperanza, creerle al Señor. Sostenernos como viendo lo invisible, como dice Hebreos. Este será un pueblo, un remanente, dice también aquí, que no hará injusticia ni dirá mentira. Debemos dejar atrás todas esas cosas que empañan nuestra vida como hijos de Dios. Ser justos, darle a cada quien lo que se merece, inclusive con nosotros mismos. Reconocer que si hemos fallado, merecemos a veces reconocer eso siempre y estar dispuestos incluso a pagar el precio de nuestros errores. Corregir a nuestros hijos cuando sea necesario, no apapacharlos, no sobreprotegerlos. Ser justos inclusive para aceptar cuando cometieron algún error y hacerlos responsables por ellos. Es un pueblo que no se da al soborno, que no se da a la mordida. Es un pueblo que practica la justicia y que no dice mentira. Ese es el remanente. Que no dice también que no hay lengua engañosa en ellos, que es precisamente el no mentir, el no usar las artimañas que usa esta sociedad, donde es relativamente fácil recurrir al engaño para lograr un beneficio personal. El remanente ya no hace eso. Y las consecuencias, las bendiciones que vienen para este resto, para este remanente, son hermosas. Dice el Señor que serán apacentados, es decir, guiados como ovejas a buenos pastos, a pastos suculentos, a aguas deliciosas, como nos dice también en la Escritura. Seremos llevados como rebaño, protegidos, cuidados, alimentados, guardados. Eso es lo que le espera a este remanente. Dormirán, dice, en reposo, en descanso, tranquilos, junto a lugares hermosos, como lo dice el Salmo 23, seremos apacentados. Y dice el pasaje que no habrá quien lo atemorice. No habrá ninguna plaga, ninguna pandemia, ninguna amenaza que nos cause terror, temor, espanto, zozobra. Nunca, nadie, jamás otra vez nos robará el gozo de haber pasado por la prueba y haber salido adelante y haber sido redimidos y rescatados por el Señor. Definitivamente nosotros hoy somos parte de ese remanente, no solo por esta pandemia, sino porque también y definitivamente en mayor razón porque hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón y somos de ese resto del pueblo que ha decidido, como lo dice Sofonías, cambiar su manera de vivir, purificar su vida a través de esta fe, de esta confianza en el Señor que nos habla Él, y decidirse a nunca más ser igual. Yo hoy lo animo, lo invito a formar parte de este remanente de Dios, porque como bien dice la Escritura, como dice allá en Tito, capítulo 3, verso 5, la primera parte del verso dice que Él nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Si hoy hemos llegado a este día, si hoy estamos aquí, es por la pura misericordia de nuestro Dios. Él es el que nos ha preservado en medio de este juicio, en medio de esta situación difícil, de esta prueba, por la pura misericordia de Él, porque nos ama. Siéntase feliz, siéntase gozoso, agradecido con Dios de formar parte de este remanente.
y haber sido salvo no solo de esta pandemia, sino de la condenación eterna por la pura misericordia de nuestro Dios. Permítame orar. Padre Santo, bendito Dios, en esta hora agradecemos tu palabra, Señor, que trasciende los siglos, las naciones, los tiempos. Gracias porque hoy nos llega fresca, limpia, diáfana, Señor, y nos exhorta, Padre, a formar parte de ese remanente, a cumplir con estos requisitos para seguir gozando de una manera nueva y renovada, de una nueva manera fresca, estas bendiciones, Señor, que tienes tú para ese remanente que confía en ti. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo a tu estándar de vida, a tu nivel de pureza y santidad. Y, Señor, que nunca más volvamos atrás y que nos decidamos, Señor, a vivir en tus manos, en una nueva vida a partir de hoy en adelante. En el nombre precioso de Jesús, oro por todos los que escuchan este mensaje. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.